Pero hay un caso muy particular, y por eso lo llamamos, le agradecemos estos minutos a Walter Gione. Es diputado provincial por Santa Fe, presidente del partido político Una Nueva Oportunidad, y es pastor evangelista. Walter, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día para todos. Gracias por atendernos, Walter. No, gracias a usted. Queríamos entrevistarlo, más allá de que siempre solemos tocar la cuestión de Santa Fe, desgraciadamente desde el punto de vista de la erradicación de lo que significa la violencia en particular. Pero en este caso, cuando conocimos a través de Isber la publicación de su pertenencia a un sector evangélico, no digo sino como referente exclusivamente de un sector evangélico, ¿ustedes cómo ven? Digo, ¿cómo usted llega a la política? ¿Cómo llega un pastor evangélico a la política? ¿Y cómo lo vive? Digo, para ser compatible, porque se habla mucho y se discute mucho sobre esto. Sí, mira, nosotros, como bien decías, el movimiento evangélico tiene una gran presencia en los sectores más vulnerables de la sociedad. Te diría en muchos lugares donde el Estado de alguna manera se ha retirado. Y ese trabajo, esa labor social que llevamos adelante en esos lugares, en algún momento, lógicamente, necesitábamos articular y trabajar con el Estado y lamentablemente por prejuicios ideológicos no lo podíamos a veces lograr. O si se acercaba el Estado, se acercaba con su peor cara, a través de algún puntero político o a través de alguna situación de estas que realmente a uno no nos gusta. Y desde ahí comenzamos, te diría, ya a principios, después de lo que fue la crisis 2001, empezar a pensar de una participación más activa, un poco mirándonos en reflejo de lo que estaba sucediendo en otros países, como por ejemplo en Brasil, donde la Iglesia Evangélica tiene una participación muy activa en la política, en las cuestiones públicas. Y bueno, ahí empezamos de alguna manera a pensar que de qué manera podemos o podríamos trabajar también en la construcción de un modelo político que no sea directamente desde una ideología, sino que sean desde ciertos valores y principios, nosotros le llamamos principios cristianos, pero que tienen que ver mucho con la cultura cristiana de nuestros pueblos, ¿no? de nuestro país. Y bueno, y obviamente la Iglesia Evangélica como un emergente en estas últimas décadas fue creciendo y sigue creciendo de una manera muy impactante. Y bueno, en algún momento esas reuniones con actores políticos se transformaron en reuniones de participación más activa y empezamos a trabajar y ellos empezaron a ver que éramos de alguna manera útiles en un trabajo de articulación para lograr llegar a lugares donde lamentablemente el Estado se había retirado, ¿no? Y hoy la gente elige, ¿no? La comunidad evangélica y elige a los pastores, a los líderes religiosos evangélicos como referentes espirituales, pero también de alguna manera sociales en medio de esta sociedad que donde más caos hay, de alguna manera es el único lugar donde se trabaja en comunidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el caso nuestro no fue sencillo. Yo soy de la ciudad de Rosario, Uh-huh. donde ustedes saben, tuvimos gobiernos socialistas por más de 20 años y era muy difícil penetrar, pero sí, de alguna manera, poco a poco fuimos instalando esta idea de que era necesaria una mirada de la fe, una mirada, porque obviamente, el factor fe y el factor espiritual son cuestiones muy importantes a la hora de desplegar algunas políticas públicas que por mejor intención que vos tengas, no va a llegar a tener el resultado que uno desea, justamente porque falta ese factor que a veces lamentablemente lo descuidamos y lo dejamos de lado. Y eso no implica que tengamos que meter la religión dentro del Estado, ¿no? Nosotros creemos en la separación de Iglesia y Estado, pero sí que creemos también en la articulación entre comunidades de fe y el Estado. Y bueno, y hoy lo estamos logrando en un gobierno que nos dejó ser parte con el gobernador Maximiliano Puyaro, donde pudimos mostrarle directamente el trabajo que despliegan las comunidades de fe, las comunidades evangélicas, principalmente en Rosario, y empezamos a articular y a trabajar en estos primeros meses de gobierno, estos 8 o 9 meses de gobierno, Uh-huh. en cómo poder pacificar lugares que estaban muy complicados. Entonces, la presencia fuerte del Estado, más la contención de las comunidades de fe, nos llevó a un resultado muy interesante en poco tiempo, porque nos dimos cuenta que las familias,
de aquellas personas o de los grupos narcocriminales, muchas de esos familiares que no querían participar de esa situación de alguna manera se metían o buscaban contención dentro de las iglesias evangélicas de los sectores más vulnerables. Y ahí llegamos con un montón de herramientas que el Estado tiene, pero que no sabía cómo colocarlas en esos lugares. Y bueno, mediante los pastores, mediante las iglesias, hoy estamos articulando eso de una manera realmente muy, muy interesante que, bueno, obviamente bajó los índices de violencia en los sectores más difíciles de la ciudad de Rosario. Desde la visión de ustedes, digo, y esto, a ver, ¿tiene la misma visión de la política tradicional respecto de los problemas que hoy imperan y preocupan más a la sociedad? Mira, nuestra visión a veces es diferente, me parece que la política en general ha hecho como una agenda paralela a las prioridades de la sociedad y por eso el enojo, ¿no? El enojo, el gran enojo por parte de la sociedad y el crecimiento de lo que es la antipolítica. Entonces, nosotros también de alguna manera acercamos, hoy en día en el lugar que se nos ha dado en este gobierno, acercamos realmente las preocupaciones reales que hoy tiene la gente. Y ahí la cosa cambia, porque la política en sí, y haciendo un poco referencia a la primera pregunta que me hiciste, mi compatibilidad entre mi ministerio pastoral y mi labor política y legislativa, es que justamente vos tenés un contacto, porque la política te encapsula a veces en una realidad paralela que nada tiene que ver con lo que está pasando en el día a día. Entonces, nosotros podemos aportar una visión y una mirada totalmente diferente, mucho más cercana a lo que está pasando en sectores que la van pasando muy mal y que a veces hay que dejar de mirar el Excel, dejar de mirar los números para mirar a la gente, porque la política se retiró de estar mirando a la gente, mira solamente a veces números. ¿Cómo observás desde tu visión de pastor y ahora metido en la política, esta visión que propone el gobierno nacional respecto de desarticular todo el Estado, que el verdadero enemigo es el Estado? No, eso obviamente, yo creo que se ha tomado más que nada como una acción de mucha bronca que se ha instalado por parte de la gente, que encontró en un actor como el actual presidente, alguien que decía cosas tan resonantes, tan fuertes, que de alguna manera a la gente al apoyar esa postura, hoy comienza a ver que si no hay Estado, no hay comunidad, no hay sociedad. O sea, nosotros tenemos que trabajar, de hecho nosotros desde los sectores evangélicos justamente, nuestro trabajo es alrededor de una comunidad donde hay de alguna manera jerarquías de liderazgo que ordenan esa cuestión y que todo lo que nosotros hacemos de alguna manera reflejamos lo que queremos que el Estado haga también por la gente. Y nosotros somos parte del Estado y todos somos parte del Estado y nosotros no estamos viviendo en comunidad de manera cerrada, totalmente aparte, sino que debemos lograr esa participación. De hecho, en nuestra iglesia hay mucha gente muy enojada con el Estado, muy enojada con la política, pero bueno, ahí nosotros que tenemos que hacerle entender que el Estado es algo que tiene que estar y tiene que seguir de alguna manera creciendo en el lugar correcto, entregando las posibilidades o los puntos de partida que todos necesitamos, pero también que todo tiene un límite y que también la política es una herramienta que la tenemos que recuperar justamente para lograr el bien común y para construir este tipo de comunidades donde podamos entre todos darnos una mano y avanzar y crecer en todos los sentidos de la vida. Obviamente estamos totalmente en desacuerdo con esas premisas, ¿no?, de que el Estado hay que de alguna manera romperlo o hacerlo desaparecer. Yo creo que la gente va entendiendo y en buena hora, porque a veces las crisis en lo que vivimos nos dan esa oportunidad de pensar diferente y de dejar un poco la bronca, de saber que desde la bronca o desde el odio no se construye ni se levanta nada, sino justamente tenemos que empezar a recuperar valores y principios que nos ayuden a construir un mejor Estado.
Siempre se habló que desde la política no se puede transformar, no se puede modificar. Vos ahora estás en la política. ¿Se puede cambiar desde la política? Sí, sí, cambiar se puede. Lo que pasa es que necesitamos una política que, que esté de cara a la gente. Nosotros necesitamos que lo que cambie en realidad no solamente la política, que también ayudemos a cambiar y a transformar a las personas. Por eso digo, el factor espiritual y el factor fe es muy importante. Y yo creo que por muchos años se lo ha puesto en un lugar de menosprecio, en las últimas décadas te diría, y te diría las últimas 2 décadas del siglo pasado y las primeras 2 décadas de este siglo, han de alguna manera menospreciado el factor fe y el factor espiritual de lo que acontece y sucede en un pueblo. Entonces, cuando vos trabajas de una manera diferente, tomando en cuenta esa situación, por ejemplo, obviamente ahí los problemas se van complejizando cada vez mucho más. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando fuerte en lo que es el área de prevención de las adicciones, donde ahí no tenés de alguna manera una solución lineal, sino que son múltiples factores que trabajan en las personas y que cada una va a tener que buscar en lo más profundo de su ser en qué momento o en qué lugar algo pasó para realmente meterse en un mundo tan oscuro que lo está autodestruyendo. Y ahí el factor espiritual nos damos cuenta que las iglesias, tanto evangélicas, también la iglesia católica y otros también otras conductas espirituales, ayudan a que las personas encuentren esa situación. Digo, y creo que nosotros hoy en día cuando hablamos de adicciones, ¿no? Estamos hablando no solamente de adicción a la sustancia, Sí. sino un montón también de conductas, ¿no? O adicciones conductuales o conductas adictivas. Tiene que ver con eso, ¿no? Que, a ver, todo consumo en sí es problemático y como sociedad nos estamos enfermando. Y esto cada vez va creciendo más y más y más, porque justamente la política tiene que volver a transformarse en la herramienta para acercar lo que la gente necesita para transformar y cambiar en su vida. Y muchas veces el factor fe no puede despegarse ni menospreciarse, tiene que estar muy, pero muy presente en esas políticas públicas. Walter, ha sido un gusto poder escucharte y conocer un poco más de tu historia como pastor, como político y ojalá que toda esa transformación que ustedes buscan, digo desde la iglesia, pero en realidad involucrándose en la política, se pueda contagiar, porque entiendo, había una frase que siempre me causó mucha gracia, que lo dijo Charles de Gaulle, le dijeron, la política es demasiado importante para que se encarguen solamente los políticos. Digo, me parece que por ahí pasa un poco la historia, porque al fin y al cabo la sociedad es la que se va a ver beneficiada por el buen accionar de todos. Un abrazo y gracias. No, muchas gracias a vos, Daniel, y un gran abrazo para toda la provincia de Corrientes. Gracias igualmente. Walter Gione, quien es diputado provincial, pastor evangelista, y dando su postura, diciendo cómo trabajan y